Para entender la propuesta cartesiana necesitamos necesariamente sumergirnos en sus textos. Así que vamos al primer fragmento que os he traído, que nos introduce en esta especie de reinado de lo apolíneo del que habla Nietzsche, representado de forma magistral por Descartes. Nos dice Descartes en el discurso del método: todo lo que he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos. Ahora bien, he experimentado muchas veces que tales sentidos me engañaban y es prudente no fiarse nunca por entero de quienes nos han engañado una vez. Aquí está lo que os digo, la cautela, el miedo a la imprecisión de los sentidos que comienza poco a poco a introducirse en la modernidad. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, por tanto, parece necesariamente captado por nuestros sentidos, pero al mismo tiempo todos hemos experimentado sus fallos en algún momento dado. Una pequeña confusión en la percepción, por ejemplo, en la enfermedad, ¿no? El clásico ejemplo aristotélico, lo que nos parece dulce debido a determinadas enfermedades, en ese momento nos parece amargo, ¿no? Se altera nuestra sensación del gusto. También, yo que sé, en una borrachera nuestros sentidos se pueden alterar y también hemos experimentado en ese aspecto sus fallos bastante significativos. Sin embargo, esto, que puede ser anecdótico, gracioso en la vida cotidiana, se convierte en un problema gravísimo en la medida en que, siendo modernos, como es el caso de Descartes, lo que nosotros queremos hacer es ciencia. Y la ciencia que queremos hacer no es cualquier tipo de ciencia, no es una ciencia basada en elucubraciones, en impulsos, en revelaciones, en instintos, sino que se trata de una ciencia experimental, es decir, una ciencia que solo se puede demostrar a través de la evidencia sensorial. Y si nuestros sentidos fallan constantemente, ¿en qué diablos podemos basar la verificación de nuestras teorías científicas? Este es el grandísimo problema que detectan los grandísimos filósofos modernos, que también son los padres de la ciencia, y que está en el núcleo, fijaros, del pensamiento racional moderno, que da lugar a nuevos problemas y que, por tanto, tal como dice Nietzsche, se distingue de la fase griega y de la fase cristiana. Así, Descartes va a dar un paso más allá y va a llegar a afirmar que de lo único de lo que nosotros nos podemos fiar, dado que los sentidos nos fallan y solo tenemos dos herramientas para conocer el mundo que nos rodea, de lo único de lo que nos podemos fiar es de nuestra propia razón trabajando sobre sí misma. Es decir, del pensamiento abstracto puro, no contaminado por ningún tipo de sensorialidad. Y el ejemplo más excelso de este tipo de pensamiento es, por supuesto, para Descartes, el pensamiento matemático. Las matemáticas, más allá de la aritmética simple de sumar 4 naranjas, se desarrollan realmente en un ámbito puramente teórico. Y para poder avanzar, las matemáticas en ningún momento tienen que echar un vistazo al mundo externo para validar sus teorías. En el mundo puramente teórico de las matemáticas, puramente abstracto, reina la calma, reina la regla y reina la seguridad. Sin embargo, Descartes no se queda aquí y de nuevo se empieza a preguntar, perfecto, ¿vale? Las matemáticas parecen ser un tipo de pensamiento superior en la medida en que no parecen verse afectados tanto por las distorsiones sensoriales y sin embargo, ¿quién nos garantiza la corrección de nuestras matemáticas? Es decir, evidentemente todos los seres humanos aceptamos que 1 más 1 es igual a 2, pero ¿quién nos dice que toda nuestra arquitectura mental, matemática, la de todos los sapiens, no está realmente mal hecha? ¿Cómo podemos estar seguros de que la razón en su uso puro, en su uso abstracto, es completamente perfecta y confiable? ¿No podría nuestra razón fallar de la misma forma en la que fallan los sentidos y de algún modo que no seamos capaces de darnos cuenta de estos errores porque estamos necesaria e inevitablemente metidos en el juego subjetivo de nuestra arquitectura mental? ¿Cómo podemos estar seguros de la verdad, por tanto, de este tipo de conocimientos y, por tanto, de la verdad de alguna cosa, de algún conocimiento? Pues en este punto, señoras y señores, les invito a que se abrochen los cinturones porque aquí hará su entrada por primera vez
el Dios de la modernidad como el garante, la garantía de la verdad de los conocimientos y por extensión de la ciencia. Este es el lugar que los modernos le darán a la divinidad. Y para que veáis lo importante que es, vamos al segundo texto de Descartes de nuestra selección. Y fijaos lo que nos dice Descartes. Hace tiempo que tengo en mi espíritu cierta opinión, cierta creencia, no está bien sustentada, es una opinión, según la cual hay un Dios que todo lo puede, por quien he sido creado tal y como soy. Atentos a esta primera frase porque es importantísima. Hay un Dios todopoderoso, inteligente y perfecto que me ha creado tal y como soy. Es decir, ha creado mi cuerpo, pero también ha creado mi mente, la arquitectura de mi mente, esa arquitectura por la cual yo hago matemáticas. Pero claro, pensadlo bien. Si la divinidad tal y como es comprendida por Descartes es omnipotente y omnisciente, es decir, es perfecta, ¿qué tipo de mente ha podido crear un ser perfecto? Necesariamente habrá creado una mente perfecta. Ya estáis viendo cómo Dios se empieza a convertir en la garantía, en la seguridad de la ciencia y de los descubrimientos humanos. Pero sigamos. Por tanto, hace tiempo que tengo en mi espíritu cierta opinión según la cual hay un Dios que todo lo puede, por quien he sido creado tal como soy. Pues bien, ¿quién me asegura que el tal Dios no haya procedido de manera que no exista figura, ni magnitud, ni lugar, pero a la vez de modo que yo, no obstante, sí tenga la impresión de que todo eso existe tal y como yo lo veo? Fijaros qué interesante. Entramos ya en el mecanismo de la duda cartesiana. Perfecto. ¿Quién me garantiza a mí que ese Dios no me haya creado de tal forma que yo tenga sensaciones de color, sensaciones de espacio, sensaciones de movimiento, pero que detrás de dichas sensaciones no haya en verdad cosas materiales físicas que se mueven, sino absolutamente nada, como si Dios hubiera proyectado en nuestra mente un teatro de sombras detrás de las cuales no hay realidad física? ¿Quién nos garantiza que no somos, como dirán más tarde otros filósofos racionalistas, cerebros en cubetas? Y sigue Descartes. Y más aún, así como yo pienso a veces que los demás se engañan, hasta en las cosas que creen saber con más certeza, podría ocurrir que Dios haya querido que me engañe cuantas veces sumo 2 más 3, o cuando enumero los lados de un cuadrado, o cuando juzgo de cosas aún más fáciles que estas, si es que son siquiera imaginables. A lo mejor Dios no solamente me engaña en mis percepciones sensoriales del movimiento, del color, de la magnitud, figura, magnitud y lugar, sino que quizás Dios me engaña también en las matemáticas, que era lo más sagrado para un moderno. Fijaros, sean empiristas o sean racionalistas, finalmente Descartes, ya sabéis que resuelve esto, digamos, anulando la duda retórica y confiando en determinados tipos de ideas, son filósofos. Todos ellos son extremadamente críticos. Antes de abordar la ciencia, antes de abordar el conocimiento, realizan reflexiones profundísimas que siempre hay que tener en cuenta. Jamás, por favor, rechacéis a un filósofo diciendo, no, bueno, es que este es racionalista, este es idealista. O, por ejemplo, muchas veces gente que estudia Nietzsche considera que no debe leer a Platón o a Descartes. En absoluto, todos ellos son grandísimos pensadores. Nosotros estamos haciendo una comparativa, pero todos aportan puntos de vista únicos y capitales para entender nuestra historia y a nosotros mismos. A tales razonamientos nada en absoluto tengo que oponer, sino que me constriñen a confesar que de todas las opiniones a las que había dado crédito en otro tiempo como verdaderas, no hay una sola de la que no pueda dudar ahora. Y ello no por descuido o ligereza, sino en virtud de argumentos muy fuertes y maduramente meditados. Es decir, lo que rápidamente damos por verdadero, cuando nos empezamos a centrar en analizar los fundamentos de nuestras ideas, de nuestra ciencia, de nuestra formación, de lo que nos han enseñado, vamos a descubrir que hay muy pocas cosas de las que no podamos dudar, que no sean invenciones, que no sean ideas mal fundamentadas, etcétera, etcétera.
De tal suerte que en adelante debo suspender mi juicio acerca de dichos pensamientos y no concederles más crédito del que daría a cosas manifiestamente falsas, si es que quiero hallar algo constante y seguro en las ciencias. Aquí veis la palabra ciencia, nos estamos jugando la ciencia moderna. Así pues, supondré que hay no un verdadero Dios, que es fuente suprema de verdad, sino cierto genio maligno, no menos artrero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Aquí está el genio maligno cartesiano. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y ensueños, de los que él se sirve para atrapar mi incredulidad. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne ni sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tenga todo esto. Fijaros la descarnalización, la descorporeización que Descartes está realizando en búsqueda de la verdad. Para poder alcanzar verdades seguras, lo primero que hay que hacer es arrancarse todo lo corporal. Me consideraré a mí mismo como sin manos, sin ojos, sin carne ni sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso. Permaneceré obstinadamente fijo en ese pensamiento, y si por dicho medio no me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al menos estará en mi mano suspender el juicio. Por ello tendré sumo cuidado en no dar crédito a ninguna falsedad, y dispondré tan bien mi espíritu contra las malas artes de ese gran engañador, que por muy poderoso y astuto que sea, nunca podrá imponerme nada. Uno de los elementos más importantes de este fragmento es, fijaros, hay un problema para determinar la veracidad de nuestros conocimientos. Lo primero que hay que hacer, según Descartes, es eliminar toda esa parte corpórea y elevarnos racionalmente. El texto que acabamos de leer es un fragmento del Discurso del Método, uno de los textos fundacionales de la modernidad y uno de los más importantes de toda la historia de la filosofía que nosotros analizamos y estudiamos detenidamente en otro de nuestros cursos. Sin embargo, brevemente, ¿en qué consiste exactamente el Discurso del Método? En él, Descartes se propone la necesidad de alcanzar verdades últimas, definiciones universales, más o menos el mismo sueño que Sócrates. Lo que se propondrá, por tanto, es analizar, someter a una criba, a un análisis radical, todos los conocimientos que han llegado hasta él a lo largo de toda su vida, a través de la educación, él era matemático de formación, a través de la cultura, de la literatura, etcétera, etcétera. Él quiere determinar si todos esos conocimientos son verdaderos, falsos, si están bien justificados, si se pueden aceptar o no. Este es el llamado método de la duda metódica. Y así Descartes nos propone el siguiente juego. Por un momento, ¿de acuerdo? Simplemente por un momento, pongamos en duda todas aquellas cosas que siempre hemos aceptado como verdaderas. Y vamos a intentar determinar de forma sincera y racional cuáles de todos esos conocimientos, de todas esas ideas son absolutamente ciertas, claras e indubitables. Es decir, de todos los conocimientos que poseemos, ¿cuáles de ellos los podemos calificar absoluta y totalmente como verdaderos, sin que nos quepa respecto a ellos ningún resquemor, ninguna duda? Y hasta que no alcancemos estos tres rasgos, estas tres características en alguna idea o conocimiento, claridad, evidencia e indubitabilidad, no podemos dar nada por verdadero. El primer fragmento que hemos leído antes era un fragmento en el cual Descartes estaba analizando la calidad de los conocimientos alcanzables a través de los sentidos. Lo sabemos, ¿no? Pues hacemos la pregunta, ¿podemos dudar en algún momento de la información ofrecida por los sentidos? Sí. ¿Alguna vez han fallado? Sí. Perfecto. Entonces descartamos los sentidos como fuente, como sustento de ideas indubitables.
Pero si no tenemos los sentidos, nos quedan nuestras propias ideas. Ahora toca analizar de todas las cientos de miles de ideas que tenemos acerca de las cosas, cuáles tienen esa certeza indubitable. Ideas, por ejemplo, yo que sé, el cielo es azul, el azúcar es dulce, 1 más 1 es igual a 2, o la suma de los ángulos de un triángulo suman 180 grados, o hacer justicia es moralmente bueno. ¿Hay alguna de estas ideas que me sea evidente, es decir, que caiga por su propio peso? Yo puedo dudar de mi noción de belleza, de mi noción de bondad, puedo dudar de mi noción de justicia, incluso puedo dudar, quizás seamos todos daltónicos y el cielo no sea azul, incluso que el azul no exista, puedo dudar de esto, puedo dudar del otro, puedo dudar. Lo que descubre Descartes es que de lo único de lo que no puedo dudar es del hecho mismo de que estoy dudando, es decir, de la actividad misma de la duda, que no es otra que una actividad cognoscitiva, es decir, es pensamiento. De lo único de lo que no puedo dudar es de que estoy pensando, y aquí está, cogito, pienso, ergo sum. La primera evidencia a la que llega Descartes en el discurso del método es la evidencia del cogito, es decir, la evidencia del pensamiento, de la cual, fijaros, oh maravilla, podemos extraer un segundo conocimiento evidente e indubitable, que es la existencia del cogito, de aquello que piensa, porque si pienso es que de alguna manera necesariamente tengo que existir, si no existiera no podría pensar. Así que hay dos primeras ideas a las cuales llega Descartes en el discurso: el pensamiento y la existencia. Pero si existo, al menos como pensamiento, no sé si tendré cuerpo o no, algo me ha tenido que dar la existencia, porque uno no se puede dar a sí mismo la existencia. Es decir, algo superior a mí, existente por sí mismo, me ha dado la existencia. Cogito ergo sum. Pero si existo, ergo Dios existe. Aquello que me ha dado la existencia es ese ser causa sui, causa de sí mismo, como lo llamará posteriormente Spinoza, que se ha dado a sí mismo la existencia, que es omnipotente y que ha creado no solamente mi mente, sino también la naturaleza, anudándolas de tal forma, haciéndolas de tal forma encajar, ser proporcionales, de modo que la mente pueda entender la naturaleza. Así, ante la pregunta ¿puede el ser humano hacer ciencia y hallar la verdad?, Descartes contestará sí, porque Dios existe y porque Dios es bueno. Las dos cosas a la vez. Fijaros, la idea de bondad es capital, porque podría ocurrir que Dios existiera y no fuese bueno. Es decir, que nuestro Dios, en vez de haber creado un mundo estable, bello, proporcional a nuestra comprensión, a nuestra racionalidad, a nuestra capacidad matemática, hubiese creado un mundo completamente caótico, inestable, irregular e incomprensible, que ninguna ley humana, ninguna razón humana hubiera podido entender y definir. Un Dios maligno podría haber creado un mundo que no estuviera a la medida de nuestra razón. Ese mundo que estamos empezando a comprender ahora, que llaman cuántico, esto es lo que habría pasado si Dios, en vez de ser bueno, fuese malo. Pero imaginaros qué le pasaría a la ciencia para los modernos si en vez de simplemente ser malo, Dios directamente no existiera. ¿Recordáis la pregunta de Nietzsche en el prólogo del nacimiento de la tragedia? ¿Para qué la ciencia? Pero más importante aún, ¿de dónde la ciencia? ¿De dónde las verdades? ¿De dónde proceden esas verdades? ¿Cómo las alcanzamos? ¿Y quién las garantiza? Qué raro todo esto. ¿Acaso nuestra ciencia necesita un Dios? ¿Acaso la ciencia, que nació en la modernidad, depende de esa estabilidad, de esa garantía? Fijaros cómo poco a poco nos estamos aproximando a la comprensión real de la posmodernidad, que empieza exactamente a partir de la declaración nietzscheana de la muerte de Dios, que ya vais viendo que no es, como yo os dije, una declamación atea, en el sentido de que Nietzsche dijo en sus obras que él no cree en Dios, sino algo mucho más importante, el fruto de una crítica y de un análisis, fijaros, profundísimo de la civilización occidental, una crítica que no se limita a los cristianos, que no se limita a los griegos, sino que ahora estamos analizando desde el punto de vista de la modernidad y del desarrollo científico.
El solipsismo cartesiano llega incluso hasta tal punto que no solamente necesita a Dios para garantizar la existencia del mundo y de la verdad, sino que tanto Descartes como muchos de los filósofos modernos, de los grandes filósofos modernos, literalmente tuvieron que sudar tinta, y muchos de ellos no lo lograron, para poder explicar cuál es y cómo se produce la conexión entre la mente humana y el cuerpo. ¿Cómo? Fijaros, ellos pensaban que la mente era una sustancia inmaterial, completamente espiritual, alojado en alguna parte del cuerpo, que actuaba, sin embargo, como rectora, como guía del cuerpo, es decir, como la encargada de sus movimientos. Sin embargo, ¿cómo demonios explicamos la interacción entre una sustancia inmaterial con algo material si en la época toda interacción se producía por contacto? Es decir, la física del momento era una física mecanicista que negaba las acciones a distancia. Entonces, los contactos solamente se pueden realizar entre cosas de la misma naturaleza por golpes, solamente lo físico puede alterar lo físico. Pues los modernos, dentro de esta idea en la que no existían todavía las fuerzas ni mucho menos, dentro de una física mecanicista, literalmente sudaron sangre para intentar explicar cómo algo inmaterial se relaciona con lo material. Y también, al revés, cómo las sensaciones y las emociones del cuerpo a su vez llegaban de nuevo a la mente alterándola. ¿Cómo se producía esta interacción? Algo que para los griegos era, no sé, era absurda, simplemente la pregunta. Para los modernos, debido a esta especie de preponderancia de la razón, esta independencia absoluta de todo lo corpóreo, se convirtió en un problema realmente de primer nivel. Descartes, como bien sabéis, se inventó esa ridícula teoría suya según la cual el alma literalmente vive en la glándula pineal del cerebro del ser humano, y a partir de ese punto, en ese punto se relaciona, no se sabe muy bien cómo, con una especie de arte de magia con el resto del cuerpo. No supieron, no pudieron de alguna forma solventar un problema que ellos mismos habían creado y que Nietzsche, ya sabemos, define como un desequilibrio entre las dos pulsiones dionisíaca y apolínea. Aparece también, lo hemos visto, pero quiero subrayar un poco esta idea, la importancia de las matemáticas como herramienta única y privilegiada para estudiar y comprender el mundo físico. Fijaros, esta idea de que las matemáticas, que hoy en día también nosotros la mantenemos, son la herramienta de comprensión de la naturaleza, no es una idea que tuvieran los griegos en absoluto. En un importantísimo pasaje de la física, el gran físico griego Aristóteles, ante la pregunta de si la matemática y la física son dos ciencias que deban trabajar juntas, Aristóteles nos dice que no tienen nada que ver, que la matemática es capaz de describir mundos y relaciones entre las cosas que de hecho en la realidad no se dan, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis profundizar en Aristóteles, tenemos otros cursos sobre Aristóteles, y si queréis leer cosas específicas acerca de la relación entre la física y la matemática, os recomiendo este libro que yo escribí hace poco y en el cual precisamente lo que intento es estudiar este tipo de cuestiones en el pensamiento físico aristotélico, porque serán muy relevantes para entender posteriormente todo lo que estamos viendo. Así que fijaros, ¿qué es lo que proponen realmente las matemáticas? Las matemáticas proponen que para entender el mundo de lo objetivo, el mundo extramental, el ámbito de lo dionisíaco, tenemos que usar necesariamente como lo más propio y lo más adecuado una herramienta mental. Para lo extramental, una herramienta mental. Pero claro, ¿quién era ese filósofo que consideraba también que toda la estructura de la naturaleza era en realidad matemática? ¿Quién era ese filósofo que decía que el alma racional era lo más importante y en su academia, en la entrada, había un cartel que ponía que no entre nadie que no sepa geometría? Efectivamente, esta idea de la vinculación, curiosamente, entre la matemática y la inmortalidad del alma, la trascendencia y el impulso apolíneo está en Platón y también en sus antecesores, los pitagóricos. Hay una especie de vinculación extraña entre los matemáticos y este tipo de ideas que dirá Nietzsche que son de corte apolíneo.
Pero si las matemáticas son subjetivas, forman parte de nuestra mente, sin duda las matemáticas son una creación, un invento humano, es decir, las matemáticas no las hemos descubierto ardiendo en una rama como descubrimos el fuego, ¿de acuerdo? Las matemáticas han sido obra de la creación, las grandes matemáticas, repito, no la tontería de sumar naranjas, ¿vale? Los desarrollos del cálculo y la geometría son puras producciones, puras creaciones de la subjetividad humana. Es decir, una creación humana se emplea para estudiar la naturaleza, pero si son una creación, un momentito, las matemáticas son también una obra de arte, una creación, una obra de la creatividad del ser humano. ¿Puede haber en ellas algo de imaginación? Fijaros, estos dos impulsos constantemente luchando, fijaros qué potente es la herramienta interpretativa que nos da Nietzsche para entender muchísimo mejor el desarrollo interno de las ciencias y de esta propia cultura. Por tanto, de todo lo visto podemos deducir que todo en la modernidad es subjetividad, capas y capas de subjetividad que sin embargo tienen paradójicamente la pretensión de ser objetivas. Es decir, ¿qué es lo que pretende la ciencia moderna? ¿Qué es lo que pretende la ciencia experimental? Efectivamente, desarrollar teorías, alcanzar conocimientos puramente objetivos en los cuales la subjetividad del individuo, del investigador, la subjetividad circunstancial no se mezcle en absoluto y no deje sus marcas. Esto es lo que muestra, por ejemplo, de modo magistral Francis Bacon, tal y como estudiamos en nuestro curso sobre la ciencia, que por eso os digo es tan importante para entender también a Nietzsche, con su teoría de los ídolos. Hay, por tanto, entre los modernos una desesperación absoluta por alcanzar esta objetividad científica, al mismo tiempo, como podéis ver, que se van hundiendo poco a poco más en este problema de la subjetividad, de lo apolíneo, de la imposibilidad de conectar con el mundo físico. Así nos dice Nietzsche que lo que más caracteriza al hombre moderno es la vanagloria por haber alcanzado un progreso, una meta que es más bien un bloqueo y un enredo. El ser humano de la modernidad no es capaz de reconocer su propia ignorancia, solamente es capaz de cantar una gloria que no le pertenece. La gloria de una ciencia que se autodefine a sí misma constantemente como camino, búsqueda y alcance de verdades, mientras en realidad todos los intentos de la ciencia moderna acaban siempre fracasando. De hecho, ¿qué es lo que ocurre en la modernidad? Desde Descartes, Copérnico, Galileo, lo que van surgiendo y lo que se van sucediendo son una y otra vez nuevas teorías físicas, nuevas teorías químicas, nuevas teorías pertenecientes al ámbito de la ciencia que surgen y enseguida sucumben, con una vida extremadamente breve, en la cual, sin embargo, todas ellas se autoproclaman, se autodenominan como aquellas que han sido capaces de revelar el secreto absoluto de todo el universo. Es decir, toda la ambición de la modernidad de todos los grandes científicos es alcanzar teorías absolutamente verdaderas y sin embargo lo triste, lo paradójico es que todo lo conseguido por los modernos son fracasos, son teorías que acaban quebrándose, que en sus núcleos centrales son falsas. Y ello porque en su comienzo los modernos de alguna forma olvidaron el auténtico espíritu socrático, el auténtico espíritu del Sócrates dionisíaco de los diálogos aporéticos. Nos dice Nietzsche, ese Sócrates que de forma completamente alegre y sin ningún tipo de frustración reconocía su propia ignorancia. Es decir, la ciencia moderna olvidó durante un momento el hecho de que se puede reconocer la ignorancia y sin embargo no quedar paralizado, porque el reconocimiento socrático de la ignorancia no hacía que Sócrates dejara de buscar. Constantemente en los propios diálogos se sigue preguntando, sigue viva la curiosidad, el espíritu crítico, el espíritu científico. Digamos, según Nietzsche, todo fracasa y la ciencia no se libra de ello cuando pretende ser dogmático, cuando pretende
poder alcanzar verdades cuando se presenta a sí mismo la ciencia casi como una religión, como poseedora de verdades últimas, y olvida que su auténtico espíritu interno, aquello que la ha hecho avanzar a lo largo de la historia, es ese espíritu filosófico del reconocimiento de la ignorancia, de la revisibilidad constante, de la necesidad de constantemente criticar y someter a criba nuestras teorías para poder mejorarlas, pero digamos con la verdad bastante lejos de nuestro alcance, al menos todavía. Vamos al cuarto texto de esta segunda parte, en el que Nietzsche describe de una forma bellísima esta ignorancia mal llevada de los modernos. Fijaros lo que nos dice. Por lo demás, en este último decenio, le ofrece de regalo una invención de las más hermosas, una frase redonda y plena para la formulación de este cinismo. Define su forma de vivir actual y por completo desenfrenada, el hombre moderno, como la entrega total de la personalidad al proceso del universo. La personalidad y el proceso del universo. Aquí está, los grandes científicos modernos, completamente individualistas, con su nombre siempre clarito, yo, Isaac Newton, y mi personalidad está destinada a descubrir el secreto del universo. Hay una especie de crecimiento absoluto. No hay filósofo moderno que en sus textos no pretenda esto, desentrañar las claves últimas. Fijaros, la personalidad y el proceso del universo. Y sigue Nietzsche, la personalidad del universo y la personalidad del pulgón. Pero habremos de estar condenados a huir eternamente la hipérbole de todas las hipérboles, la palabra universo, 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 cuando todo el mundo, sinceramente, debería hablar del ser humano y nada más que del ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo Nietzsche? La palabra universo, etimológicamente, nos indica que todo lo real, todo lo que existe, puede ser explicado por un único verso, por una única palabra, por una única teoría. Este es el grandísimo empeño de los pensadores, los filósofos y los científicos modernos. Hallar finalmente esa teoría del todo, esa ley última capaz de explicar por una sola fórmula todo lo que existe, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por supuesto, la apoteosis de esta imagen es Isaac Newton. Universo, universo, la personalidad del gran científico, revelando el universo. Y sin embargo, Nietzsche nos dice, estaremos condenados eternamente a esta hipérbole, a escuchar estas ínfulas constantes que en realidad fracasan, porque todas estas teorías sabemos que han fracasado, cuando en realidad nos dice sinceramente, todo el mundo debería hablar del ser humano y nada más que del ser humano, de esta criatura sensible, falible, frágil, miserable, a veces agresiva, que tiene inmensos problemas de conocerse a sí mismo, de conocer al mundo, que está lleno de conflictos, de guerras, de odios. Lo que deberíamos intentar arreglar, nos dice Nietzsche, antes del universo, es al ser humano y nada más que al ser humano. Y esto es lo que nos dice Nietzsche. Lo que la ciencia moderna ha perdido por el camino en su hiperdesarrollo apolíneo es precisamente la humanidad, el sentido carnal, corporal, es decir, ha perdido al ser humano entendido como un compuesto no solamente de razón pura, sino también de corporeidad, de emocionalidad, por tanto de miedos, de fracasos, de engaños. Por ello se suele decir, así como frase acrítica, que la ciencia deshumaniza o que la ciencia es inhumana. Esta idea de que la ciencia de alguna forma ha arrancado esa parte emocional del hombre es una idea que los filósofos contemporáneos han repetido todos absolutamente hasta la náusea. Os sonará, por ejemplo, es una idea que repite Sartre, que repite Heidegger, que repiten muchísimos filósofos y sin embargo es una idea nietzscheana. Él es el que introduce esta reflexión que sobre todo quiero que entendáis que no se trata, a pesar de la crítica que hace Nietzsche, de una negación de la ciencia. Cuidadito con irnos al extremo.
El hecho de que Nietzsche critique la ciencia no quiere decir que su filosofía sea una negación del valor altísimo del conocimiento científico en nuestra vida, para nada. Nietzsche no es un antivacunas, ¿vale? No es una persona que decide que empecemos a hablar de los chakras y de los colores, en absoluto. Lo que él niega, os lo he dicho ya en sesiones anteriores, es esa actitud dogmática cientificista, esa actitud que no entiende realmente qué es la ciencia, cuál es su historia, cuál es su método y cómo funciona, y que no entiende que en cuanto se convierte en dogma de fe, el conocimiento científico ya no es conocimiento científico, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Así que esta idea de la ciencia que deshumaniza, la ciencia que deja por el camino la parte emocional del hombre, es el aspecto apolíneo de la ciencia. Hoy en día seguramente habréis visto también muchísimos autores contemporáneos que hablan esto de la deshumanización de la tecnología y de las ciencias. No paran de escribir estos libritos súper finos de 30 páginas en los que se autoproclaman como descubridores de esta especie de crítica o ideas. No hay nada, desde mi punto de vista, más feo, menos elegante intelectualmente que repetir la teoría de un autor sin citar ese autor. Uno de los que tienden a hacer este tipo de cosas, que es mangonear estas ideas brillantísimas, fijaros, estamos en el siglo XIX con Nietzsche planteando estas cuestiones, es por ejemplo el famoso Chulhan, que ahora está muy de moda y que no para de sacar libros en los que realmente solo hay resúmenes de las grandes ideas de los grandes pensadores anteriores. Así que bueno, hay que entender de dónde surgen estas críticas y tenéis que entender que la crítica de la ciencia en su aspecto deshumanizador es, perdonadme la licencia, más viejo que la tos. Ya lo introduce Nietzsche y tenemos que comprender exactamente cuál es el marco, porque estamos avanzando, todavía no nos hemos salido del camino, hacia la comprensión de la declaración de la muerte de Dios. Y continúa Nietzsche en el texto diciéndonos: herederos de los griegos y los romanos, del cristianismo. Todo esto parece no tener importancia alguna para los cínicos modernos y para los cínicos. Efectivamente, comprender o creer que estamos en la espuma de los tiempos, que lo único que hay ciencia, y no entendernos, que es lo que estamos haciendo en este curso, como herederos y por tanto hijos intelectuales de los griegos, de los romanos y del cristianismo. Todo eso parece no tener importancia alguna para los cínicos, pero herederos del proceso del universo, de la ciencia moderna, cúspide y meta del proceso del universo, sentido y clave de todos los enigmas del devenir expresados en el ser humano moderno, fruto más maduro del árbol de la ciencia. Esa es la imagen del hombre moderno de sí mismo, el más elevado de todos los seres, el más sabio, el más apto para comprender todos los secretos. Y dirá Nietzsche: estamos tan cerca de la verdad como lo estaba Sócrates cuando iba en chanclas y en bata por Atenas en el siglo V a.C., ¿de acuerdo? Esta especie de soberbia es la que arranca ese componente emocional y dionisíaco. Y, bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Porque estamos haciendo una crítica y Nietzsche también hace una crítica. ¿Qué es lo que realmente se está criticando? Que todo este proceso impide que seamos felices. En esto nos lo estamos jugando todo. Esta crítica va ahí. Como esta especie de decadencia apolínea hace que estemos cada vez más secos, más solos y más desesperados. Aún en las más recónditas profundidades del mar encuentra el campeón de lo histórico universal, el hombre moderno, los vestigios de sí mismo. ¿A qué se refiere? A la comprensión de la evolución que se estaba dando en su momento, ya era una teoría ampliamente aceptada, en la cual, fijaros, empezamos a mirar a todos los animales y vemos en esta época, ahora ya no es la misma comprensión, al ser humano como la cima de esa evolución. Todos los animales torpemente evolucionaron para llegar al hombre moderno inteligente. Dice, incluso en las más recónditas profundidades del mar encuentra el campeón de lo histórico universal los vestigios de sí mismo como mucílago viviente, como moco. Se refiere a los mocos estos de las fumarolas submarinas, ¿de acuerdo? Estos son nuestros antepasados y nosotros la cima racional de esta evolución.
Maravillada del camino tremendo que ya ha recorrido el ser humano, se pasma la mirada ante esta maravilla aún más prodigiosa que es el ser humano moderno mismo, que tiene la capacidad de abarcar ese camino. Es decir, el ser humano moderno es el único que por fin puede abarcar el camino evolutivo del hombre, desde el Big Bang, pasando por la evolución hasta nosotros. Por eso somos los más especiales. Él se yergue orgulloso en el vértice de la pirámide del proceso del universo y mientras coloca en la cima la última piedra de su conocimiento, parece gritarle a la naturaleza que le está escuchando a su vera. Hemos llegado a la meta. Nosotros somos la meta. Somos la culminación de la naturaleza. Esto, si leéis, por ejemplo, los textos de Newton, perdonadme la pesadez, pero lo vemos en nuestro curso, es literalmente la definición de la actitud newtoniana. Él por fin ha desvelado los secretos, ¿de acuerdo? Fijaros, él se yergue orgulloso en el vértice de la pirámide de la evolución, del proceso entero del universo. Esta idea que se suele decir con el ser humano, por fin el universo inerte y frío es capaz de autoconocerse, de comprenderse a sí mismo. Así que nosotros somos no solamente el vértice de la evolución biológica de la vida en la Tierra, sino de alguna forma el vértice de la evolución del cosmos, ¿no? Mientras coloca en la cima la última piedra de su conocimiento, parece gritarle a la naturaleza que le está escuchando. Hemos llegado a la meta, nosotros los hombres modernos, nosotros somos la meta, somos la culminación de la naturaleza. Y contesta Nietzsche: estás trastornado, soberbio europeo del siglo XIX. Tu saber, lejos de consumar la naturaleza, mata la tuya propia. Ahí está este tipo de saber científico apolíneo, escorado, súper subjetivo. Lejos de permitirnos conocer realmente la naturaleza, nos mata, nos castra. Mide, aunque solo sea por una vez, el alto nivel de tu saber con el bajo nivel de tu poder. Nos acercamos a la voluntad de poder. Claro que trepando por los rayos del sol del saber, subes al cielo. ¿Cuáles son los rayos del sol del saber? El sol platónico, trepando por la luz dialéctica, claro que subes al cielo, pero también bajas por ellos al caos. Esa aspiración constante de alcanzar la verdad, de creer que nuestra razón puede darnos verdades, al fracasar constantemente en esa subida por los rayos del sol, terminamos en el caos. Lejos de encontrar estabilidad, ¿en qué mundo vivimos? En el mundo del caos y de la falta de verdades. Claro que trepando por los rayos del sol del saber subes al cielo, pero también bajas al caos. Tu modo de caminar, esto es de trepar como una serpiente, es tu fatalidad. Es decir, esta forma de subir por el saber basándote siempre en lo que siempre se ha dicho, no creando desde cero, es la fatalidad. El hecho de no poner en cuestión lo que, por ejemplo, nos enseñan en el colegio o en la universidad. Oh, esto lo ha dicho, esto me lo han enseñado a mí en la carrera de matemáticas o en tal. No, no, no. Esto es la fatalidad, el perpetuar este dogmatismo acrítico. El suelo retrocede ante ti hacia lo incierto cuando empiezas a pensar. Para ti en la vida ya no hay soportes, sino tan solo las telarañas que desgarra cada nuevo agarre de tu conocimiento. Este final es apoteósico. Vamos a repetirlo. Cada vez que intentas subir sobre la seguridad de la ciencia, cuando intentas reflexionar sobre ello, el suelo retrocede ante lo incierto, ante lo desconocido. Para ti, en la vida ya no hay soportes, ya no hay verdades últimas, sino tan solo las telarañas que parecen sólidas, pero que desgarras cayendo con cada nuevo agarre de tu conocimiento. Como consecuencia de las actitudes anteriores, en la modernidad surgió un tercer problema, igualmente grave, pero de alguna forma opuesto al anterior, que ya hemos visto, que es el espejismo de la objetividad. Así, todo el planteamiento de la ciencia moderna es tachado por Nietzsche como ilusorio. ¿Y ello por qué? Porque la ciencia moderna, según nos muestra nuestro autor, finge una pretendida salida, es decir, tiene una forma de fingir, una forma de engañar, que vendría a consistir en decir
que es posible, no sabemos cómo, salir de algún modo de la subjetividad en la que estamos necesariamente atrapados, en estas estructuras subjetivas que nos componen, que nos determinan en todo lo que vemos, en todo lo que experimentamos del mundo. Es decir, la ciencia moderna pretende que el ser humano pueda abandonar las cadenas de su propia subjetividad y, fuera de ellas, definir de manera universal y estable las relaciones e interacciones y leyes que animan todos los fenómenos de la naturaleza. Esto para Nietzsche no es más que un fingimiento y una cobardía, es decir, necesariamente tenemos que reconocer que nuestro acceso al mundo es siempre subjetivo, es decir, Descartes tenía totalmente razón, no se trata de negar lo que Descartes había propuesto, sino de aceptarlo, entenderlo, reconocerlo y no desesperarnos, no volvernos locos por el hecho de que simplemente tengamos esta mente. Por tanto, ¿cuál es el problema real según Nietzsche? El problema no es tanto la subjetividad, es decir, el hecho de que estemos atrapados siempre en nuestra subjetividad, sino el de no reconocer esta condición y pretender a través de esta nueva creación que surge a partir del siglo XV, llamada ciencia moderna, alcanzar lo que es inalcanzable. Esta tarea que se extiende por toda la sociedad a partir de este momento de intentar alcanzar lo imposible es, según Nietzsche, lo que empieza a frustrar, a desesperar, a volver loco al ser humano moderno. Por tanto, de forma nuevamente paradójica, el intento de la ciencia moderna de convertir al ser humano en el señor de la naturaleza, en el dominador de todo el mundo físico, ha dado, sin embargo, lugar a dos consecuencias extremadamente indeseables. La primera de ellas es, ¿cómo lo diríamos?, el desencantamiento absoluto de la naturaleza, de lo natural. La naturaleza deja de ser tenida, como lo era por los griegos, como algo misterioso, como algo salvaje. Esta pierde de algún modo toda su aura dionisíaca, que de alguna forma infundía un enorme respeto y temor a los griegos. Había zonas de la naturaleza que el hombre no podía tocar. La naturaleza también pierde en la modernidad todo su carácter sublime, ese poder dominador, ese poder enorme que nos puede aplastar en un segundo, y esa belleza. En la modernidad, la naturaleza se convierte simplemente en una máquina que está ahí fuera, puesta para que nosotros la usemos y la aprovechemos como queramos. Una máquina, además, compuesta por pequeños engranajes, pequeñas piezas, que de alguna forma, tarde o temprano, con el paso de la historia, nosotros podremos desentrañar, comprender cómo se relacionan entre ellas y explicar de forma absoluta. En segundo lugar, esta actitud dio lugar a la consecuencia de que esta visión de la naturaleza como máquina se extendió también al ser humano, es decir, en la modernidad se produce un extrañamiento del propio hombre respecto a su cuerpo, que también pasa a ser explicado en la modernidad como una mera máquina de engranajes que se mueven de forma absolutamente automática y determinada. De algún modo, esta idea de que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, es solo una máquina por impulsos electromagnéticos, también la tenemos hoy en día. Simplemente se trata de discernir el funcionamiento de la máquina y podremos encontrar las claves de todo el pensamiento. No hay nada misterioso. Digamos, este es el espíritu científico moderno. Sin embargo, si el ser humano, su cuerpo, es una mera máquina, ¿os dais cuenta de cuál es el siguiente grandísimo problema que surge en la modernidad? Si solamente estamos determinados como máquinas con engranajes, ¿dónde está la libertad? Fijaros, otra nueva paradoja que descubre Nietzsche. ¿Cuál es una de las ideas radicales de la modernidad? Evidentemente es la búsqueda de la libertad política, liberté, égalité, fraternité. La Revolución Francesa es la culminación de los ideales políticos modernos. Sin embargo, la propia definición apolínea científica que los modernos dan del cuerpo humano como máquina determinada les hace extremadamente difícil explicar el fenómeno de la libertad. Y esto no es cualquier cosa, porque la libertad es necesario fundamento de todo sistema político que pretende hablar de justicia, hablar de bien, hablar de mal, hablar de castigos, hablar de premios, ¿verdad? Hablar de democracia. Si no somos libres, toda esta búsqueda política, toda esta reorganización política no tendría ningún sentido. Perfectamente sabéis que hay numerosos estudios neurobiológicos
que vendrían a significar o a mostrarnos hoy en día de que realmente, digamos, la libertad o nuestra sensación de libertad es un epifenómeno que se da con posterioridad a que nuestro cerebro de forma automática ya haya tomado las decisiones. Esta es una interpretación contemporánea, mucho más elaborada, pero algo muy parecido surgía en la explicación antropológica moderna del hombre. Así que fijaros qué cosa tan extraña. Esto es lo que dice Nietzsche, esto es la esquizofrenia apolínea de lo moderno. Somos científicos que buscamos lo objetivo, pero quedamos atrapados en la subjetividad. Somos políticos que buscamos liberar al hombre, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene la revolución? ¿Qué sentido tiene matarse por las calles si simplemente somos las marionetas articuladas con engranajes de un Dios todopoderoso y omnisciente? Vamos a leer el siguiente fragmento, el siguiente texto, que es de Descartes, para que veáis que Nietzsche no está loco al definir esta forma de entender al hombre como máquina. Él es un gran crítico y un enorme conocedor de la tradición filosófica. Todo lo que estamos viendo es una reflexión realizada por Nietzsche tras la lectura atenta y definida de una vida entera del pensamiento de los grandes filósofos, de los grandes científicos. ¿De acuerdo? Fijaros este énfasis en el carácter mecanicista del cuerpo humano. Nos dice Descartes, es otro fragmento del discurso del método, ¿no? Descartes, que es el padre de la modernidad y uno de los mayores representantes, digamos, de esta actitud, para que veáis cómo el hombre es una mera máquina y para que reflexionemos en el sentido de que hoy en día se sigue manteniendo en gran parte esa idea, lo difícil que es casar la concepción mecanicista del cuerpo humano con la libertad. Nos dice Descartes, todo cuerpo es una máquina y las máquinas fabricadas por el artesano divino son las que están mejor hechas. Nosotros somos máquinas. A ver, existen las máquinas que crean los seres humanos, que son un poco torpes, ¿no? Les das una patada y se rompen. Y hay máquinas hechas por el artesano divino perfecto que es Dios. Esas máquinas somos nosotros. Así que todo cuerpo es una máquina y las máquinas fabricadas por el artesano divino son las que están mejor hechas, sin que por eso, atentos, dejen de ser máquinas. Si solo se considera el cuerpo, no hay ninguna diferencia de principio entre las máquinas fabricadas por hombres y los cuerpos vivos engendrados por Dios. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es de perfeccionamiento y complejidad. ¿Os suena esta idea de que simplemente el cuerpo humano es una máquina más refinada que acabaremos de alguna forma comprendiendo? Pues este es el espíritu apolíneo, de alguna forma inyectándose, infectando toda la mentalidad moderna. Si nosotros, si vosotros, todos pensamos lo mismo, es porque esta mentalidad típicamente moderna, típicamente cartesiana, fijaros, hemos descubierto que tenemos ideas cartesianas, está dentro de nosotros, sigue operativa. Pero vamos a leer el siguiente texto ya de Nietzsche, bellísimo, que servirá de algún modo como resumen a todo lo que hemos visto y que es una especie de pequeño resumen de toda la historia de la humanidad que explica esta soberbia y este problema del conocimiento. Vais a ver, es hermosísimo. Vamos a por él. En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Nosotros inventamos el conocimiento con mayúsculas. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras unas breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Lo que pasará con nosotros cuando el Sol finalmente se enfríe, por mucho que hagamos, nuestro planeta también morirá. El astro se helará y tendremos que perecer. Y sucedió a tiempo, pues aunque se jactaron de haber conocido muchas cosas, finalmente se dieron cuenta, con gran mal humor, de que todo lo que habían conocido era falso. Perecieron y al morir maldijeron la verdad. Esa fue la condición de esos animales desesperados que habían descubierto el conocimiento.
Esa sería la suerte del hombre si fuese únicamente un animal cognoscente, si fuese solo una res cogitans, si fuese pura razón. La verdad lo empujaría a la desesperación y a la aniquilación. La verdad de estar condenado eternamente a la no verdad. Oh, Sócrates, Sócrates, ¿era esta tu ironía? Esa es. Si nos desesperamos de vivir en un mundo en el que no hay estabilidad, estamos condenados porque el mundo no la tiene. Qué bonito. Esta sería la suerte del hombre si fuese únicamente un animal cognoscente. La verdad lo empujaría a la desesperación y a la aniquilación. La verdad de estar condenado eternamente a la no verdad. Por suerte, tenemos arte, tenemos emociones, tenemos también otras cosas. Al hombre, sin embargo, solo le conviene la fe en la verdad que se puede alcanzar, la fe en la ilusión, en la religión, la fe en la ilusión a la que se acerca confiado. ¿No vive en realidad el hombre mediante un continuo ser engañado? Nos gusta creer que tenemos esas verdades. Nos da miedo la verdad auténtica socrática. No le oculta a la naturaleza la mayor parte de las cosas, más aún lo que precisamente le es más cercano, por ejemplo, su propio cuerpo, del que solamente tiene una conciencia engañosa. Por ejemplo, no solamente nuestras emociones, lo que os decía, ¿cómo encontrarnos a nosotros haciendo cosas que no nos esperábamos? Pero también nuestro cuerpo como enfermedad. Seguro que a todos os ha pasado alguna vez que os duele algo, os pasa algo y no sabéis qué ocurre, a pesar de ser vuestro cuerpo técnicamente. También nuestro cuerpo es algo oculto. Está encerrado en esa conciencia, dice Nietzsche. Y la naturaleza tiró la llave. ¡Ay, de la funesta curiosidad del filósofo, que desde el recinto de la conciencia quiera mirar un momento a través de una rendija hacia afuera y hacia abajo! Quizá tendrá entonces el presentimiento de cómo el hombre descansa sobre lo voraz, lo insaciable, lo repugnante, lo despiadado, lo homicida, en la indiferencia de su ignorancia, montando en sueños, por así decirlo, sobre los lomos de un tigre. Esta es la clave. No reconocer, no saber y no tener ni idea de todo lo que Nietzsche nos está diciendo ahora es peligrosísimo. No saber que en realidad somos ignorantes, no saber que en realidad el ser humano no es ese inglés con monóculo súper culto, lleno de moralidad y perfecto. No, los hombres somos repugnantes, despiadados, voraces, homicidas, insaciables en nuestros deseos e indiferentes de nuestra propia ignorancia. Y eso significa, según Nietzsche, montar en los lomos de un tigre, de un animal extremadamente peligroso que es nuestra ignorancia, que come seres humanos y que si no tenemos cuidado nos acabará matando. Esta es la gran lección del análisis crítico de Nietzsche a la modernidad.